abordaje actual del dolor. Ya David nos dio una excelente charla sobre el manejo, el tratamiento, hablando un poco del dolor crónico, pero ¿cómo podemos nosotros a nuestro paciente explicarle qué es lo que le está pasando, cuál es la condición que está teniendo, cómo puede aprender él sobre su dolor, cómo le podemos educar nosotros sobre su dolor a nuestro paciente? Entonces, más o menos está un índice de lo que vamos a hablar. Primero debemos saber que aparte de que el dolor es una experiencia subjetiva, es una experiencia desagradable, el dolor siempre es bueno. Tener dolor también es bueno porque primero nos va a proteger de cualquier tipo de lesión, de cualquier tipo de daño que pueda sufrir nuestro cuerpo. A la vez también nos va a proteger y nos va a avisar de los peligros que tengamos a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Estos pueden ser tanto peligros externos, por ejemplo, si vemos un hueco en la calle, o alguna patología, alguna enfermedad ya interna en nuestro cuerpo. Además nos ayuda a modificar el movimiento. Gracias al dolor que tenemos, modificamos el movimiento, protegemos algún segmento corporal, protegemos nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio ante cualquier patología o lesión que tengamos. Y también es un mecanismo inteligente. ¿Por qué es inteligente? Porque a pesar de que nosotros no estemos expuestos a un verdadero potencial real de dolor, este mecanismo nos va a ayudar a poder, algo así como predecir el futuro, ¿no es cierto? Si nosotros caminamos por una calle aledaña a nuestra casa y caemos en un hueco, la siguiente vez no vamos a volver a caer en el mismo hueco, porque ya conocemos dónde está ubicado. Entonces, es un mecanismo inteligente propio de nuestro cuerpo para protegernos ante cualquier adversidad. Pero alguna premisa que tenemos que tener muy en cuenta al momento de explicarle a nuestro paciente qué es lo que está pasando, por qué está con esa condición de dolor, es saber de que aunque no exista en absoluto ningún problema en tus tejidos, sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema musculoesquelético, sentirás dolor si tu cerebro piensa que estás en peligro. Entonces aquí, como ya muy bien lo mencionó mi compañero David, el cerebro, el sistema nervioso central va a tener un papel fundamental al momento de decidir si debe haber dolor o no debe haber dolor en nuestro cuerpo. Entonces aquí el dolor ya toma otra connotación, ya no es solo una experiencia, ya no es solo algo subjetivo, sino es una respuesta propia de nuestro cuerpo hacia alguna situación de peligro. Entonces, nuestro cuerpo está lleno de receptores, sabemos que tenemos muchos receptores articulares, térmicos, que igual vamos a ver más adelante, en todo nuestro cuerpo, a nivel periférico. Estos van a ser los encargados de enviar impulsos, estímulos hacia nuestro cerebro, y él va a ser el que va a decidir si esta situación de peligro es un riesgo real, es decir, que si este estímulo nos va a causar daño de verdad, por ejemplo, si está una hornilla prendida y ponemos la mano, nos vamos a quemar, es un riesgo real. Pero ¿qué pasa si este también puede ser un riesgo potencial? Un riesgo potencial, si vemos un hueco en la calle, igual esto en el cuerpo, el cerebro va a ser el que va a decidir si ese riesgo potencial que está ahí nos puede hacer daño o no, y nos va a hacer que nosotros hagamos una respuesta. Entonces, muchas de las señales pueden estar relacionadas con la experiencia del dolor, pero es el cerebro el que decide en el 100% de las veces si el dolor va a existir o no. El objetivo del dolor es primero la protección nuestra y obviamente la curación. Si hay un proceso lesional, el dolor debe existir para que exista este proceso de curación en nuestro cuerpo. Y a la vez, algo que es muy importante, y que esta frase me gustaría que todos lo lleven a su clínica donde están haciendo prácticas, si están trabajando, lo trabajen con sus pacientes. El dolor es útil y afortunadamente te lleva a que te levantes y puedas moverte. Entonces, siempre el dolor, la mayoría de veces, puede ser apaciguado mediante el movimiento. Este libro, que es el que está basado casi toda la presentación que estoy hablando el día de hoy, que se llama Explicando el dolor, de David Butler, nos da algunas premisas muy importantes que definen al dolor. Primero, como sabemos, la intensidad del dolor que vamos a experimentar no va a estar relacionada directamente con el daño o algún suceso que esté pasando en nuestro tejido. El dolor no significa daño, no siempre que existe dolor en algún segmento corporal es porque esté pasando algo, porque se esté dañando alguna estructura de nuestro cuerpo. Además, muchos de los cambios en los tejidos no son algo que está produciendo daño en nuestro cuerpo, sino más bien son un cambio que es una consecuencia normal del hecho de nosotros de estar vivos.
cuando vemos una radiografía en un paciente, una resonancia magnética, que vemos desgaste articular, el paciente no tiene dolor, pero nosotros ya le estamos diciendo, hey, cuidado, si no te cuidas, si sigues corriendo, vas a empezar a tener dolor. Pero no, estos cambios son netamente normales porque obviamente somos un ser vivo y somos adaptables a todas las situaciones en nuestro entorno. Entonces, si no hay dolor, significa que tu cerebro no interpreta estos cambios como una amenaza. Igual, el ejemplo, en una resonancia magnética, en una radiografía, desgaste en el cartílago articular, a nuestro paciente, cuidado, ya no corras porque te vas a tener dolor. Si el paciente no tiene dolor, quiere decir que el cerebro no ha interpretado esa amenaza como que aún es un riesgo real para el paciente y no tenemos por qué alertarle, no tenemos por qué llenarle de mala información a su cabeza. Entonces, el dolor y el contexto siempre van a estar de la mano. ¿Por qué van a estar de la mano? Porque la información sensorial siempre va a estar examinada por el sistema nervioso central. Entonces, yo les pongo aquí una situación. Imaginemos que está jugando Ronaldo, ¿no es cierto?, una final de la UEFA Champions League y le pasa una lesión en su rodilla. Para Ronaldo va a ser la peor experiencia del mundo porque está jugando una final, la lesión fue en su rodilla, la rodilla es muy importante para la actividad que él hace, ¿no es cierto? Entonces, tal vez si a él en ese momento le preguntamos ¿cuánto tienes de dolor? Del 1 al 10 él nos va a decir tal vez 20, 100, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si la lesión en cambio es en la mano? En el mismo partido, el contrincante es el Chelsea y la lesión es alguna luxación de muñeca. El dolor va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque no es en el segmento que tal vez está usando para su deporte, tal vez ya no pueda hacer los saques de banda, pero va a poder seguir jugando durante ese partido. Entonces el contexto siempre va a ser importante porque el sistema nervioso central va a ser el encargado de descifrar o decidir si el dolor va a tener una intensidad alta o una intensidad baja, ¿no es cierto? Entonces todas estas respuestas acerca del dolor van a estar siempre diferenciadas por la memoria, el razonamiento, las emociones y obviamente va a lanzar una consecuencia. Si tomamos el ejemplo de Ronaldo, en la memoria él ya tuvo una lesión anterior, sabe que va a tener que dejar de jugar, tal vez 1 año, 2 años, no sabemos, tal vez tenga que retirarse. En el razonamiento de él empieza a crear una idea de por qué tiene este dolor. El cerebro en milisegundos debe más o menos decidir o descifrar qué es lo que está pasando en su cuerpo. Las emociones van a jugar un rol muy importante y obviamente vamos a tener la consecuencia del dolor. Este dolor va a ser alto, va a ser bajo, va a quitarse en algunos días o tal vez tome años para que este dolor se vaya. Entonces, por eso es que el dolor siempre puede aparecer en cualquiera de las experiencias que nosotros tengamos, sea una experiencia dolorosa emocional, duelo, rechazo, cambios físicos, tensión muscular, cicatrización celular. El dolor es igual. El sistema nervioso es el encargado de descifrar o decidir si el dolor va a estar presente o no. Entonces la construcción del dolor siempre va a estar basada en la experiencia que ya tuvo la persona, en las señales sensoriales, y como les dije, esto debe estar hecho en milisegundos por parte del cerebro. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta con nuestros pacientes, con nuestros usuarios, con nuestros familiares cuando tienen algún tipo de dolor? El ambiente. Si ellos se encuentran en un ambiente que tal vez no se encuentra muy bien a nivel familiar, a nivel laboral, esto va a incidir sobre el dolor, ¿sí? Si tenemos ambientes, en cambio, nos sentimos bien, nos gusta, no hay estrés, vamos a sentirnos mejor y tal vez ese dolor pueda apaciguarse rápidamente. La falta de conocimiento y la falta de comprensión de la situación también juega un rol imprescindible. Si nuestro paciente no conoce qué le está pasando, él puede tener muchas ideas en su cabeza, él puede, si por él fuera no puede moverse nunca más, si nosotros le decimos eso, él va a hacer eso porque él no sabe lo que está pasando. Y aquí es donde entramos nosotros a empoderarle al paciente cuál es la situación que está pasando y por qué es tan importante la educación en el dolor a nuestro paciente. La edad también va a tener un rol primordial. Pacientes más jóvenes puede que se recuperen más pronto. A mayor edad, obviamente, va a ser mucho más difícil y las ideas de kinesiofobia, catastrofismo van a ser mucho más marcadas. Las personas alrededor juegan un papel muy fundamental. Si tenemos un ambiente hostil donde todos nos están diciendo no, no te vas a recuperar, a mí me pasó lo mismo y yo hasta ahora no me curo, vamos a tener las mismas repercusiones que si tuviéramos un daño real a nivel de nuestro cuerpo. El género juega un papel también fundamental. Lamentablemente siempre las mujeres son mucho más preponderantes a que los dolores sean por mucho más tiempo, en cambio los varones pueden recuperarse un poco más rápido, que es lo que nos dice la evidencia. Y otro factor importante es la cultura. Culturas que están
muy arraigadas a esas creencias de que el dolor viene tal vez por la naturaleza, porque es luna llena. Esas culturas, esas tradiciones también van a influir mucho durante la experiencia del dolor. Entonces, los pensamientos y creencias de las personas influyen durante este proceso del dolor. Obviamente que sí. Entonces, como recordamos, el cerebro es el que va a interpretar y decidir si va a haber dolor en esa persona o no, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos una ventaja, y yo pienso que una desventaja también, de planificar, aprender y, como les decía, prever el futuro mediante estos sistemas de análisis de nuestro sistema nervioso central. ¿Por qué nos ayuda a planificar? Porque obviamente, basado en las experiencias previas, nosotros ya sabemos por dónde nos tenemos que ir más rápido, por qué lugar nos pueden robar, por qué lugar nos podemos caer. Entonces nos ayuda a planificar cómo debemos movernos, cómo debemos hacer nuestras cosas. Y como les decía, a prever el futuro para evitar cualquier inconveniente o protegernos de algún daño, sea este potencial o real. Entonces, ¿qué pasa cuando estas situaciones de peligro pueden llegar antes de que los tejidos sean los encargados de enviar información, ¿no es cierto? Entonces ahorita nosotros estamos sentados y si nos da ganas de ir al baño, ya planificamos un movimiento, ya sabemos que si salimos corriendo nos podemos caer en las gradas que estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos qué es lo que nos puede pasar. Pero muchas veces estos pensamientos, estas creencias o estas planificaciones que hacemos son como un virus para nuestro sistema nervioso central. Este virus se toma nuestro sistema nervioso central y hace que estos estímulos que no son un riesgo real para la persona se consideren como peligrosos. ¿Y qué pasa ahí? La persona va a sentir dolor. Pacientes o personas que nos dicen es que no, yo solo con imaginarme el movimiento ya me duele. No es que estén locos, no es que tal vez están pasando algún momento difícil, no, es algo real. El cuerpo, las creencias, los pensamientos, al momento solo de pensar algún movimiento, alguna actividad, algo que nos va a pasar, ya pueden generar dolor. Y esto es lo que pasa en nuestro sistema nervioso central cuando es capturado por este tipo de informaciones o de estímulos. Entonces aquí cabe otra frase que también deberíamos quedarnos, es que los pensamientos y el miedo se convierten en impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos van a llegar al cerebro y si son lo suficientemente altos van a hacer que la persona tenga dolor y tal vez un dolor mucho más amplificado de lo normal.